Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 31. La pieza del rompecabezas se ha ido, Frank está deprimido, Rory se siente genial. Frank arrinconó a Bennett y luego saltó por la ventana del segundo piso. ¿Su plan? Atrapar a los enemigos de ambos extremos con Rory. Tintinar, Rory quitó el seguro de una granada. Al oír pasos cerca de las escaleras, no dudó y la arrojó. Los 4 hombres que estaban abajo acababan de ver los cadáveres en las escaleras e inmediatamente cambiaron a modo cauteloso. Golpe, golpe, golpe y la granada rebotó y llegó hasta el primer piso. Granada. Auge. La explosión sacudió la habitación y la sumió en el caos, pero desafortunadamente no mató a ninguno de ellos. BRRRRT. Rory se inclinó y desató una lluvia de balas por la escalera, inmovilizando a los enemigos en su lugar. En ese mismo momento, Frank irrumpió de nuevo por la puerta principal, disparando y derribando 2 objetivos en el acto. Mientras Rory bajaba las escaleras, su rifle se vació. Uno de los atacantes restantes se dio cuenta y levantó su arma. Pero Rory ni siquiera intentó recargar, simplemente estrelló la culata de su rifle contra la cara del tipo, destrozando la culata de madera. Solo queda un hombre. Se quedó congelado. Solo un momento de vacilación, pero fue todo lo que Rory necesitó. Rory pateó un sofá con una fuerza monstruosa. El sofá se estrelló contra el último hombre, lanzándolo al otro lado de la habitación. Ruido sordo. Aterrizó justo a los pies de Frank. Hola. Estallido. Disparo a la cabeza. Cuando el último hombre cayó, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, la expresión de Frank cambió de repente. Esa mirada le resultaba familiar. Se arrodilló y le quitó la máscara al tipo y Billy. Oh, mierda. Menos hablar y más moverse. Rory empujó a Frank hacia adelante. Reaccionando, Frank subió corriendo las escaleras, agarró a Bennett y el equipo corrió hacia la cuneta donde David lo esperaba. De vuelta en el coche, Frank permaneció sentado en silencio, aturdido. Atormentado. Mientras se alejaban, un coche patrulla los adelantó en dirección contraria. La policía llegó rápidamente al lugar. Una vez identificadas las víctimas y la persona desaparecida, el caso se elevó de inmediato a Seguridad Nacional. La agente especial Dina Madani llegó al lugar y casi sufre un colapso. Entre los muertos estaba su nuevo novio, Billy Russo. Pero la angustia rápidamente se convirtió en sospecha. ¿Qué hacía Billy aquí? ¿Por qué estaba involucrado? Madani tuvo un presentimiento. Este era Frank. ¿Pero por qué Frank mataría a su antiguo amigo y compañero de guerra, Billy Russo? Incapaz de encontrar la paz, Madani cargó toda la información en la base de datos de la agencia central esa misma noche. Tan pronto como se sincronizó, los datos se reflejaron en los servidores de Shield. Desde allí, el informe pasó directamente a la cadena de suministro hasta llegar a Maria Hill, quien rápidamente se lo comunicó a Peggy Carter. Director Carter, acaba de llegar esto. Las cámaras de vigilancia captaron a Rory cerca de una propiedad en las afueras. Hubo un tiroteo. La casa pertenecía a un hombre llamado Bennett, quien ahora está desaparecido, presuntamente secuestrado. Además, según la escena y la balística, Rory no actuaba solo. Había al menos 2 personas involucradas, y las armas utilizadas eran de fabricación rusa. Peggy ojeó la información mientras ella le informaba. Después de un momento, dio sus órdenes. Que nuestros equipos investiguen tanto al hombre desaparecido, Bennett, como el origen de las armas rusas. Son 2 pistas muy directas. Con los recursos de Shield, no esperaba que ninguno de los misterios permaneciera sin resolver por mucho tiempo. Mientras tanto, David había llevado a Rory y Frank a las afueras, donde sacaron a Bennett del coche. Frank parecía haber estado meditando en medio de una tormenta, con el rostro sombrío y el ánimo aún más sombrío. No dudó. Bam. Bam. 2 golpes brutales cayeron sobre el rostro de Bennett. Estaba a punto de lanzar un tercero cuando Rory lo detuvo. Frank, recuerda, ya no eres normal. Un golpe más y quedará hecho una mancha de sangre. Frank gruñó y retrocedió. Rory se arrodilló junto a Bennett y le dio una suave bofetada en la mejilla. Levántate y brilla, amigo. Si aún respiras, solo tengo 2 preguntas. Contéstalas y te irás. Bennett, ensangrentado y gimiendo, levantó la cabeza para mirar a Rory. Rory sonrió. Primero, ¿quién está detrás de todo esto? ¿El titiritero, el llamado agente naranja? Bennett era muy fácil de convencer. Dudó quizás 2 segundos antes de soltarlo todo.
Rollins. El agente naranja es William Rollins. Al regresar a Estados Unidos, se convirtió en un alto oficial de la CIA. Al oír ese nombre, el rostro de Frank se ensombreció. Las piezas del rompecabezas encajaron. Rory asintió, satisfecho. Segunda pregunta. ¿Quién te gusta más, mamá o papá? Bennett parpadeó, confundido. ¿Qué? Lo siento, tardé demasiado. Estallido. Rory se metió una bala en la cabeza sin darle importancia. Vamos a buscar a ese Rollins. No me importa su rango. Haz estallar mi laboratorio y atomizaré tus cenizas. Con Rory en el equipo, todo parecía y mucho más eficiente. De regreso a la casa segura, Frank le pidió a David que desenterrara todo lo que pudiera sobre Billy Russo. David hackeó las bases de datos del gobierno y lo encontró. Billy Russo dirige una empresa de seguridad privada. Un momento. ¿Ese contratista de armas de antes? Es uno de los dueños. Todo tenía sentido. Billy no había quedado atrapado en el fuego cruzado. Era parte del escuadrón de la muerte. Se había vendido hacía mucho tiempo. Con razón estaba en casa de Bennett, murmuró Frank. Me perseguía. Rory se acercó con un tazón de fideos, sorbiéndolos mientras caminaba. Entonces, ¿el tipo iba a matarte y sigues poniéndote sentimental? ¿Qué? ¿Tienes alguna manía masoquista? Billy era mi hermano de armas. Mi amigo. Entonces tomas decisiones terribles con tus amigos. Rory miró a David. ¿Ya encontraste a Rollins? Todavía no. Los jefes de la CIA no publican sus ubicaciones en línea. Necesito un poco más de tiempo. Date prisa, gruñó Rory, sorbiendo más fideos. Tengo un horario. Agotado por la larga noche, Rory tiró el cuenco vacío y se dejó caer en la única cama de la habitación. Quedó inconsciente en cuestión de segundos. Algún tiempo después, Rory se despertó sacudido. Era David. Encontramos algo. Hackeamos las cámaras de tráfico. La comitiva de Rollins salió de la ciudad hace una hora. Probablemente se dirige a su refugio en el campo. Rory se sentó aturdido. ¿Qué esperamos entonces? Vamos. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Estás rodeado por nosotros dos. David estaba conduciendo. Frank se sentó atrás, preparando su equipo en silencio. El aire dentro de la furgoneta estaba tan tenso que hasta la radio pareció silenciarse. En el último semáforo antes de salir de la ciudad, Rory de repente preguntó. David, ¿alguna vez has pensado en qué harás cuando vuelvas a la vida normal? Las manos de David se apretaron ligeramente sobre el volante. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Solo quiero volver a ver a mi familia. Eso es todo. Todos los días, observaba a su esposa e hijos a través de cámaras de vigilancia. Cada momento era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Pero ese dolor también era su razón para seguir adelante. Frank era el mismo. Su impulso era la venganza. La motivación de Rory, por otro lado, provenía de una obsesión con la bioingeniería y el fortalecimiento. David, dijo Rory, todo lo que hacemos es para que algún día podamos vivir mejor. Dices que quieres volver a casa, pero ¿has pensado en lo que viene después? ¿Qué trabajo aceptarás? ¿Qué regalos le traerás a tu familia? David parecía realmente perdido. ¿Por qué no había pensado tan lejos? Solo imaginó el momento del reencuentro, nunca la realidad de la reconstrucción. En Estados Unidos, ser un buen marido no era precisamente fácil. Rory captó la mirada de Frank por el espejo retrovisor y añadió. Quizás deberías seguir el ejemplo de Frank y vivir como un zombie. A nadie le importa, a ti no te importa, y cuando mueres, nadie te recuerda. Eso es paz, ¿no? David soltó una risa nerviosa y sabiamente permaneció en silencio. Frank levantó la vista, burlándose. Ocúpate de tus propios asuntos. Mi vida no te incumbe. Ese era simplemente Frank, él nunca aceptó la amabilidad, pero no tuvo problemas en absorber la hostilidad y luego convertirla en balas. Rory meneó la cabeza. Debería haber mejorado tu coeficiente intelectual junto con tus músculos. Pero bueno, mientras seas feliz. Después de todo, pagar ese estúpido impuesto ya es bastante duro. Frank tardó un momento en darse cuenta de que Rory lo estaba llamando tonto de manera indirecta. Su gol era legendario. ¿Sus regresos? No tanto. Rory, eres un maldito bastardo. Gracias. Al menos mi cabeza no es solo un adorno, y no me pongo a llorar por alguien que intentó matarme. David estacionó la camioneta de 2 kilómetros de la finca rural de Rollins. Las imágenes del dron en su pantalla mostraban que el lugar estaba lleno de guardias.
Patrullas armadas. Perros guardianes. Como una fortaleza. Los tres hombres se agruparon alrededor de la pequeña pantalla. Frank, dijo Rory, ¿cuál es el movimiento? Frank se frotó la barbilla, pensando. ¿La mejor apuesta? Uno recibe fuego de frente. El otro se cuela por un lado. Táctica clásica de infiltración. Pero ¿y quién juega al cebo? Frank era un estratega en el campo de batalla. Podía tomar el frente, pero quería ser él mismo quien acabara con Rollins. Rory podría actuar como señuelo, pero sus posibilidades no eran grandes. Si los guardias regresaban para apoyarlo, Frank estaría rodeado. David tocó el mapa satelital y destacó los puntos de respuesta de emergencia más cercanos. La comisaría más cercana está a 17 kilómetros. La base militar está a 28 kilómetros. La policía tardaría entre 30 y 40 minutos. Pero si los militares envían un helicóptero, llegarán en menos de 5 minutos. Fantástico, murmuró Rory. Rollins era de la CIA. Si la cosa se ponía ruidosa, los refuerzos caerían del cielo. Si tuviera los poderes de Hulk, nos saltaríamos todo esto y demoleríamos el lugar, se quejó Rory. Se volvió hacia David. ¿Por qué no eres el señuelo? David lo miró como si se hubiera vuelto loco. Soy analista. Me siento en escritorios. Quiero vivir. Frank suspiró. Lo haré. Llamaré su atención. Rory, toma los explosivos. Cuando se retiren para defender la casa, haz volar a esos cabrones por los aires. Sacó una mochila cargada con TNT y le entregó a David el detonador. Este es el gatillo. No lo presiones hasta que yo lo diga. Rory levantó la mano. Protesto. ¿Y si entra en pánico y le da un golpe antes de tiempo? Entonces estoy perdido. Lo ignoraron. Armas cargadas. Las puertas se abrieron. Frank salió primero. Antes de que Rory saliera de la camioneta, le señaló con el dedo a David. Juro que si tocas ese gatillo antes de la orden, volveré de la tumba y te perseguiré. Unos minutos más tarde, Rory estaba en posición, agachado en un bosque al lado de la finca. En posición, susurró en el comunicador. Copiar. Se escuchó la voz de Frank, junto con el chasquido de un rifle con silenciador. Uno menos. Al instante, la finca se iluminó con alarmas. Los guardias se dividieron, la mitad retrocediendo para proteger la casa principal, la otra mitad dirigiéndose hacia la posición de Frank. Pero no mordieron el anzuelo. Se quedaron dentro del recinto. Cambio de planes, ladró Frank. Rory, flanquea y ayúdame a despejar el perímetro. En ello. Rory se adelantó, con el rifle listo. Su caótica puntería, basada en la fe, no le servía de mucho a distancia. Necesitaba acercarse. Frank seguía disparando desde la línea de árboles, generando calor. Rory llegó a la pared exterior y abrió. Bang, bang, bang. Vació un cargador completo. Solo cayeron dos. Los guardias se apresuraron, se reposicionaron y, al hacerlo, abrieron huecos que Frank podía aprovechar. Explosión. Explosión. Rata, tata. Rory sacó una granada, quitó el seguro y la arrojó contra la pared. Auge. Frank entró corriendo y juntos limpiaron la casa. En la puerta principal, Frank le dio una poderosa patada. No se movió. Puerta blindada reforzada. Necesito el TNT. Preparó la carga y luego habló por el comunicador. David, ahora. Dispara. Cracom. Se desató una erupción de polvo y llamas. La entrada había desaparecido. Frank arrojó el TNT restante a través del agujero. Golpéalo otra vez. Auge. Todo el marco se estremeció. Frank se zambulló en el humo. Rory lo siguió justo detrás. 3 minutos después, todo había terminado. En toda la finca solo quedaron 3 personas en pie. Rory. Franco. Y el director de operaciones encubiertas de la CIA, William Rollins, de rodillas y con las manos en el aire. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 33. Aunque rastrea por el olor, Daredevil por el sonido. Frank, debería haberte matado también en ese entonces. Rollins estaba desplomado en la esquina de la casa segura destruida, ensangrentado y magullado. Frank irrumpió con voz baja y fría. ¿Por qué mataste a mi familia? Rollins se encogió de hombros como si solo fuera un asunto de negocios. Nada personal. Simplemente tuviste mala suerte. Frank parecía querer seguir hablando, pero el tiempo no estaba de su lado. Rory dio un paso adelante. Rollins entrecerró los ojos ante el rostro desconocido. ¿Y tú eres, Boom?
Antes de que su cerebro pudiera registrar el movimiento, el pie de Rory impactó su pecho, estrellándolo contra la pared. Salpicadura. Un bocado de sangre salpicó su camisa y su traje de $1000. Rory se acercó lentamente, haciendo crujir los nudillos. ¿Volaste mi puerta, eh? Golpear. ¿Contrataste sicarios para eliminarme? Grieta. ¿Te sentiste poderoso, no? Ruido sordo. La culata del arma se estrelló contra la cara de Rollins una y otra vez hasta que quedó irreconocible. Con la nariz aplastada, los labios partidos, los dientes esparcidos por el suelo y la mandíbula dislocada, parecía una víctima de una película de terror. Ni siquiera sé quién eres, jadeó. Bueno, déjame presentarme. Frank dio un paso adelante. Juntos, él y Rory recargaron. 2 cargadores llenos. 60 rondas. Todos en Rollins. Al final, no quedó lo suficiente de él para una bolsa para cadáveres. Incluso un empresario de pompas fúnebres se habría dado por vencido. En el cuartel general de Shield, director Carter, dijo Maria Hill al entrar en la oficina. Acaba de llegar nueva información. Rollins y Bennett estaban estrechamente vinculados. Hace 30 minutos, Rollins fue asesinado en su refugio en el campo. 21 muertos, ningún superviviente. La expresión de Peggy Carter no cambió. ¿Fue Rory? El cadáver de Bennett fue encontrado cerca. Múltiples huellas indican al menos 2 atacantes. Una coincide con el perfil de Frank Castle. Rory y Frank están trabajando juntos, murmuró Carter, dando golpecitos con el bolígrafo. Que venga Clint. Dile que investigue su relación y averigüe por qué Rory se ha vuelto rebelde. Sí, señora. Y una cosa más, dile a Clint. Si localiza a Rory, no te involucres. Infórmame de inmediato. Entra Clint Barton. Nombre en clave. Aukeye tirador. Estratega. Desastre kármico con chaleco de cuero. Clint comenzó su investigación en las escenas del crimen de Rollins y Bennett, luego la rastreó hasta el escondite conocido de Rory, un apartamento que ni siquiera estaba alquilado a nombre de Rory. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de una empresa fachada. Esa empresa, vinculada a una constructora. Por coincidencia, la misma empresa constructora era propietaria del edificio en Hell's Kitchen donde recientemente tuvo lugar un tiroteo. Esa noche, Clint irrumpió en las oficinas de la empresa con la esperanza de encontrar más pistas. Abrió un cajón, papeles, contratos, registros de compras. Empezó a hojearlo, escudriñando con la mirada. Entonces, se quedó congelado. Alguien estaba detrás de él. Robar no es una costumbre muy noble, señor. Clint giró. Allí estaba un hombre con un traje rojo ajustado y un emblema de doble D en el pecho. Cara enmascarada. Silencioso. Vigilante. Ni siquiera das la cara. ¿Qué clase de buen chico eres? Respondió Clint. Cogió un bolígrafo del escritorio y lo arrojó. Zumbido. Rápido, pero el hombre del traje rojo lo esquivó fácilmente. Se enterró en la pared detrás de él. En un instante, los dos estaban peleando. ¡Bang! Choque. Golpe. La oficina quedó destrozada. Intercambiaron golpes, puñetazos por patadas, hacks por barridos, pero ninguno logró la ventaja. Respirando con dificultad, retrocedieron al mismo tiempo. Estás obstruyendo una investigación, gruñó Clint. Eso es un delito federal. ¿Y cómo iba a saber que no eras tú el que estaba destruyendo la evidencia? Clint sacó una identificación de Shield y la arrojó. El hombre lo atrapó en el aire. Pasó los dedos sobre el emblema en relieve. No podía verlo, estaba ciego, pero sintió lo suficiente para comprender. Lo siento, dijo el hombre. Pensé que eras uno de ellos. Entonces, ¿quién carajo eres tú? La figura roja hizo una pausa y luego respondió. Puedes llamarme Daredevil. Estoy investigando un caso de asesinato. Esta empresa está involucrada. Resultó que era más que un simple involucrado. Toda esta empresa está dirigida por un sindicato de la mafia, continuó Daredevil. Su jefe es Wilson Fisk, conocido como Kingpin. Controla alrededor del 70% de la economía informal de Nueva York. Clint frunció el ceño. ¿Armas también? Claro. Hace poco se apoderó de las bandas rusas. El mercado negro es prácticamente su terreno de juego ahora. Todo encajó. Fisk había financiado el laboratorio de Rory, había arreglado su apartamento e incluso le había suministrado armas. ¿Podría Fisk ser el titiritero detrás de Rory? Mientras tanto, en la guarida de Kingpin y Wilson Fisk estaba de un humor poco común. El hombre se enorgullecía de ser un caballero refinado. Compuesto.
Controlado. Pero hoy, lo perdió. Uno de sus subordinados había arruinado un trabajo sencillo y Fisk le aplastó el cráneo con sus propias manos. Wesley, su siempre leal ayudante, realmente parecía asustado. Algo había cambiado en Fisk. Algo primario. Solo una cosa podía calmar a la bestia. Vanessa. Jefe, debería cambiarse. Vanessa sigue esperando. No querrá que huela sangre en usted, ¿verdad? Al mencionar su nombre, Fisk se recompuso. Se secó las manos. Dejó caer el paño empapado de sangre sobre el cadáver. Limpia esto. Y encuentra a ese monstruo enmascarado. Daredevil. Voy a retorcerle el cuello con mis propias manos. Sí, señor. El Kingpin se estaba convirtiendo en un tirano. No tenía idea y ya lo estaban observando. Una cena con un toque de sospecha. Fisk se duchó, se vistió y se reunió con Vanessa para cenar en un restaurante de lujo. Vanessa era su calma, su paz. Una noche juntos, y él volvió a ser el mismo, refinado y educado. Pero cuando salieron del restaurante, algo cambió. Fisk se detuvo en seco y se giró para mirar hacia un tejado distante. Oscuro como boca de lobo. Nada visible. Pero él lo sintió. Los ojos puestos en él. ¿Wilson? Preguntó Vanessa en voz baja desde el coche. ¿Qué pasa? Forzó una sonrisa. Nada, cariño. Solo hay algo que tengo que solucionar. Él le abrió la puerta del coche. El conductor te llevará a casa. Si el tiempo lo permite, me encantaría tomar algo contigo más tarde. Lo que Vanessa no sabía, lo que el propio Wilson no había planeado, era que esa noche alguien ya había empezado a cazarlo. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Un tanque al frente, DPS inútil atrás. Vanessa permaneció en silencio y Wilson Fisk inmediatamente le ofreció tranquilidad. Querida, espérame en casa. Iré a verte en una hora. Vanessa sabía quién era realmente Wilson. Un capo de la mafia. Pero a sus ojos, él era diferente al resto. Refinado. Culto. Genuinamente enamorado. Ella aceptó ese amor, puro e incondicional. Solo, ten cuidado. Lo haré. Con una última mirada, Fisk golpeó el techo del coche y Vanessa se alejó en la noche. Luego, girándose con una respiración lenta, se ajustó el traje blanco y marchó hacia el callejón cercano. Una figura esperaba en las sombras. Te he estado buscando, gruñó Fisk. No pensé que te atreverías a aparecer delante de mí. Fisk, y te veré tras las rejas, respondió Daredevil con frialdad. Con un clic, Daredevil unió sus dos bastones para formar un bastón y luego los dividió nuevamente en un nunchaku encadenado, con su característica y llamativa técnica en plena exhibición. Fisk se burló. Con un chasquido de dedos, sus hombres avanzaron. Tallido. Una flecha apareció de la nada y alcanzó a un matón en el hombro. Otro atravesó una pierna. Caos. Daredevil giró entre la multitud como una tormenta carmesí. Sus porras fracturó huesos, rompió muñecas y hizo caer a los hombres. Luego, se giró para encarar a Fisk directamente, apuntando con el arma. Desafiante. Fisk sonrió. Sin miedo, pero en el hambre. Golpeó con el puño la pared de ladrillos que estaba a su lado. Auge. Explotó como si lo hubiera alcanzado un cañón. La expresión de Daredevil cambió. Saltó hacia atrás instintivamente, lanzando su bastón. En el último momento, se partió en dos, se conectó por una línea y superó el bloqueo de Fisk. ¿Qué? El extremo golpeó el torso de Fisk. Y no hizo absolutamente nada. Esta noche, Daredevil, morirás. Daredevil apenas evitó el siguiente golpe, y su bastón se reformó cuando aterrizó. Otra flecha entró volando. Golpe sordo. Se incrustó en el brazo de Fisk, a solo medio centímetro de profundidad. Ni siquiera rompió la piel. Fisk le echó un vistazo y luego rompió el eje con un movimiento rápido. ¿Traes un arquero de apoyo y esperas vencerme? ¡Qué patético! En lo alto, Aukeye murmuró. ¿De qué diablos está hecho este tipo? ¿De titanio? 3 minutos después. Daredevil estaba perdiendo terreno. Los puños de Fisk eran brutales, cada uno de ellos un choque automovilístico. Incluso los golpes superficiales le hacían temblar los huesos. Las flechas de Aukeye no hicieron más que molestarlo. Entonces, crash. Un paso en falso. Fisk estrelló a Daredevil contra la pared del callejón como si fuera un muñeco de trapo. Se tambaleó, aturdido, justo a tiempo de ver cómo el brazo de Fisk se preparaba para asestar el golpe mortal. Pero, silbato. Destellos.
Una flecha diferente golpeó el costado de Fisk, esta vez con una luz roja intermitente. Bip, 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 auge. La explosión hizo volar a Fisk. Su traje blanco prístino, ahora carbonizado y roto. Cuando se levantó, tosiendo polvo y furia, el callejón estaba vacío. Daredevil se había ido. Maldito seas, Daredevil. Te aplastaré con mis propias manos. Había derrotado a un dúo entero, uno de ellos era un experto en combate cuerpo a cuerpo y el otro un tirador experto. Y aún así no pudieron derrotarlo. El próximo movimiento de Fisk herido, ardiendo y furioso, Fisk recordó a Vanessa. Se apresuró a volver a casa, se duchó y se puso otro traje blanco. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad hacia la casa de Vanessa, marcó un número en su teléfono. Rory, me han comprometido. Necesito otra dosis. Quiero mejorar mi cuerpo de nuevo. Mientras tanto, y bajo tierra en Hell's Kitchen, Rory estaba disfrutando de una cena tranquila, celebrando la venganza de Frank Castle finalmente lograda. Pero Frank no parecía aliviado. Él no parecía nada. Miró fijamente su billetera, donde una vieja foto familiar se asomaba bajo la tenue luz. El fuego dentro de él, aquel alimentado por la venganza, se había apagado. Lo que quedó fue oscuridad. Un hueco que ninguna bala podría llenar. En ese momento, pareció fundirse con las tuberías manchadas de óxido y las paredes cubiertas de moho. Rory no lo molestó. Pero en lugar de eso, se dirigió a David. Entonces, David. Ahora que todo esto ha terminado, ¿qué sigue? David había pensado en eso. Tengo las pruebas. Esos cabrones están muertos. Solo necesito pasarle todo a la gente Madani de Seguridad Nacional. Mi nombre quedará limpio. ¿Y después de eso? Bueno, no puedo volver a la agencia. Probablemente consiga un trabajo estable. No puedo dejar que Sarah mantenga a la familia sola. Sarah, su esposa, aún no sabía que él estaba vivo. Rory abrió una cerveza. Ahora bien, podría haberle dado un refresco. Glug glug. Media botella desapareció de un solo trago. David, ¿alguna vez consideraste trabajar para mí? David parpadeó. ¿Trabajando para ti? Nada sospechoso. Solo información, datos, seguimiento de tendencias. Desde casa. Pasar más tiempo con la familia. Recibir un buen salario. Sin dudarlo. Si paga lo suficiente, estoy dentro. Chocaron sus bebidas en un brindis informal. Justo cuando Rory dejó su lata, ring ring, su teléfono se iluminó. Llamador. Wilson Fisk. Rory le lanzó una mirada a David y luego se hizo a un lado para atender la llamada. Rory, necesito mejorarme de nuevo. ¿Quién te persigue? Preguntó Rory con curiosidad. Fisk dio un resumen aproximado de lo que acababa de suceder. Rory adivinó instantáneamente quién. Daredevil y Aukeye. ¿Esos dos? ¿Juntos? ¿Y apuntando a Fisk? Pensó Rory. Algo no cuadraba. Daredevil era un justiciero. Aukeye trabajó para Shield. Solo una explicación, no van tras Fisk. Van tras mí. Si Fisk cayera, él sería el siguiente. La tercera fase del refuerzo genético tenía que ocurrir pronto. Un plan empezó a formarse. Ven mañana por la mañana, dijo Rory. Gracias. Fisk respiró aliviado. Después de todo lo que había gastado, dinero, recursos, favores, para eso había servido todo. El poder crudo y adictivo que una vez había probado, lo necesitaba de nuevo. Frank habla. Cuando Rory se giró, Frank rompió el silencio detrás de él. Es un capo del crimen. ¿Vas a ayudarlo sin más? Deberías haber matado a ese cabrón. Desde su venganza, Frank no había mostrado interés en nada más que en la sangre y la justicia. Él no estaba loco, simplemente creía. El mal merece la muerte. Rory se rió entre dientes. Tienes razón, Fisk es un villano. Manipula la ley y acumula poder para lucrarse. ¿Y tú? Frank lo miró fijamente. Yo ignoro la ley. Comentarios. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. Iron Man Tony hace una entrada deslumbrante. Cada persona tiene su propósito. Y mientras Wilson Fisk siga vivo, seguirá siendo valioso para Rory. Podría invertir en el laboratorio de Rory, conseguir materiales raros, proporcionar identidades legales encubiertas, todos recursos cruciales. Rory no tenía ningún deseo de hacerse el héroe ni de defender la virtud. En una sociedad en decadencia, aferrarse a la bondad era una auténtica tontería. ¿Son malos los gánsteres? Claro. Pero eso es solo la superficie.
La verdadera podredumbre reside en los políticos encaramados en la cima y en los capitalistas que desangran sin cesar el sistema. Para la gente que está en el fondo, la supervivencia es lo único que importa. Si Fisk era un tirano, entonces Daredevil era un erudito confuciano, y ni siquiera del tipo útil, sino del tipo idealista que pensaba que podía redimir a todos con palabras. ¿Y Frank? Era la personificación del legalismo, el brutal y clásico. Un error significaba la muerte. Matar a unos pocos para advertir a la mayoría. Sin apelaciones, no había redención. La mañana siguiente, después de una noche apasionante con Vanessa, Wilson Fisk se levantó temprano. Vanessa se incorporó en la cama, tapándose el pecho con la manta. No preguntó a dónde iba, solo lo miró con dulzura y preguntó: ¿por qué no te quedas a desayunar? Fisk se ajustó los gemelos y sonrió con cariño. Tengo una reserva esta noche en Georges. Me pregunto si la hermosa señorita Vanessa me haría el honor de acompañarme. No hay nada que me guste más, dijo con una sonrisa juguetona. Fisk se inclinó, la besó en la frente y salió del apartamento. Su coche de lujo ya estaba aparcado afuera. Subió y se dirigió directo a Brooklyn. Al llegar al lugar designado, le envió un mensaje a Rory. Minutos después, Rory se sentó en el asiento del copiloto, con una gorra de béisbol y gafas de sol. A Fisk le entregaron un frasco de suero. «Esto es lo que querías», dijo Rory. «Hay una agencia secreta husmeando últimamente, no puedo presentarme. Ya te envié las instrucciones». Fisk asintió y guardó cuidadosamente el frasco en un recipiente protector. «Gracias, Rory. Eres mi mejor amigo». «Claro. Se supone que los amigos se ayudan». El tono de Rory dejaba entrever algo más. Fisk no le dio mucha importancia. Tras separarse, él y su chofer se dirigieron directamente a una fábrica en las afueras de la ciudad. En cuanto entraron, los sistemas de vigilancia instalados en secreto por Shield detectaron movimiento. Las alarmas se encendieron en una pantalla dentro del departamento de monitoreo del Triskelion. «Director Lee. Alguien acaba de entrar en las instalaciones», informó un técnico de Shield. Maria Hill agarró su tableta y se apresuró a ir a la oficina de Peggy Carter. «Director Carter, mire esto». Las imágenes en pantalla muestran a Wilson Fisk encendiendo la consola de control. Peggy frunció el ceño. «¿Ese no es Rory?». En el momento en que vio a Fisk acercándose al equipo, dio la orden. «Alerta a Steve y Tony. Diles que se muevan inmediatamente». «Sí, señora». De vuelta en la fábrica, Fisk ya se había desvestido y había entrado en la cámara de conversión de energía. Colocó el suero en su soporte y le indicó a su conductor: «Tira de la palanca principal. Cuando la lectura llegue a 200, detente». «¿Entendido?». «Sí, jefe». Fisk inhaló profundamente. «Hazlo». El conductor tiró de la palanca y la máquina empezó a zumbar. Las luces de la consola parpadearon violentamente mientras arcos de electricidad crepitaban a través de la cámara. ZZZZT y ZZZZT y las descargas eléctricas se intensificaron, haciendo que el conductor retrocediera instintivamente. Aunque Fisk se había sometido a una mejora previa, el proceso seguía doliendo, aunque no tanto como antes. Seguía siendo tolerable. Justo cuando la máquina alcanzó su máxima producción, el techo de la fábrica explotó de repente. Boom, crash. Con un brillante traje rojo y dorado y un aterrizaje de superhéroe digno de un libro de texto, con una rodilla en el suelo y el puño en el suelo, Iron Man había llegado. Un momento después, el rugido de los motores a reacción resonó en el exterior. Un King de Shield aterrizó. El Capitán América y un escuadrón de agentes irrumpieron en la fábrica. El conductor de Fisk sacó su pistola por instinto. Sonido metálico. El escudo de Cap se estrelló contra su espalda, dejándolo inconsciente. «Quédate abajo», dijo Iron Man, mientras sus botas de metal tintineaban mientras se acercaba. El conductor gimió. «Quiero un abogado». A Tony no le importó en absoluto. «¿Quién es ese tipo de ahí dentro?». En ese momento, el resplandor dentro de la cámara se desvaneció. Las puertas se abrieron con un siseo y un pie pesado salió. Wilson Fisk parecía visiblemente más corpulento. Sus puños apretados crujían al flexionarlos. Esto es poder. La fuerza que recorría su cuerpo era nada menos que explosiva. «Señor, por favor, levanten la mano», dijo Tony, torpemente siguiendo el procedimiento oficial. «Sospechamos que está, involucrado en el desarrollo de armas biológicas. Gracias por su cooperación». Fue su primera misión como consultor de Shield y todavía está aprendiendo la frase.
Fisk finalmente notó a todas las personas en la habitación. El traje de hierro rojo y dorado. El hombre de azul con escudo. ¿Quién carajo eres tú? Preguntó fríamente. División de Intervención Estratégica Nacional, Control y Logística. SHIELD, para abreviar. Solicitamos su cooperación. Fisk parpadeó, y su rostro se retorció de rabia. Vienen a arrestarme. Sin dudarlo, agarró la cámara de energía que estaba a su lado y se la arrojó a Iron Man. Auge. La cámara salió disparada por los aires como un misil. Tony no esperaba que atacara tan rápido. Para cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Se estrelló contra una pared, y la cámara se incrustó profundamente en el hormigón con él dentro. ¡Bang! 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 Fisk cargó. Los agentes abrieron fuego. Instintivamente se giró y se protegió la cara. Unos segundos después, las balas disparadas cayeron al suelo a su alrededor, completamente aplastadas. Las balas ni siquiera habían perforado su piel. Ni siquiera Steve Rogers podría recibir balas como estas. Ja ja ja. Fisk soltó una risa salvaje y frenética, disfrutando de su recién descubierta invencibilidad. Si bien el suero se derivó del que creó al Capitán América, había una gran diferencia en sus condiciones previas a la mejora. Piénselo como si estuviera construyendo un rascacielos. Cuanto más fuertes sean los cimientos, más alta será la torre. Antes del suero, Steve era un recluta flacucho que ni siquiera podía completar una carrera de 2 kilómetros. Fisk, en cambio, ya se acercaba a la cima de la física humana. Steve había perdido desde la línea de salida. Y esta fue la segunda mejora de Fisk. Naturalmente, los resultados fueron incluso mejores que la primera. El Capitán América cargó y le dio un puñetazo limpio en la mandíbula a Fisk. Golpe. El golpe no dolió mucho, pero el nivel de insulto... fuera de serie. Fisk se echó hacia atrás. Sonido metálico. Bloqueado por el escudo. Él presionó el ataque. Steve mantuvo la línea. Ronda tras ronda, Steve no podía hacer daño real y Fisk no podía romper el caparazón de tortuga del capitán. Entonces, de repente, la cámara de energía incrustada explotó hacia afuera. Iron Man se liberó y se lanzó hacia Wilson Fisk. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Kingpin vs. Capitán América y Iron Man. 3 rondas de batalla bajo la fuerza del traje Mark III, Wilson Fisk salió volando más de 10 metros, chocando y rompiendo una de las columnas portantes de la fábrica en el proceso. Eres un grosero, refunfuñó Tony, levantándose de entre los escombros. ¿Y en serio, encerrarme en una caja de metal? Eso es una bajeza. Con una ráfaga de su cañón repulsor, Tony derribó a Fisk al suelo justo cuando se estaba levantando. La abrasadora descarga de energía le quemó el brazo hasta dejarlo rojo. Después de todo, seguía siendo de carne y hueso. Aunque podía ignorar las balas, cualquier arma que no fuera de pequeño calibre seguía doliendo. Pero Fisk no iba a rendirse. Rugió y cargó como un tanque hacia Iron Man. Sonido metálico. El Capitán América saltó frente a Tony, protegiéndolo del ataque con toda su fuerza de Fisk. Tony se elevó en el aire, flotando sobre él para ofrecer fuego de apoyo. Era la primera vez que luchaban codo con codo, y se notaba. No había ninguna coordinación. Se estorbaban constantemente, lo que solo permitió que Fisk aguantara unos minutos más. Pero eso fue todo. Finalmente, los dos héroes sometieron a Fisk y lo llevaron de regreso a la sede de SHIELD. Peggy Carter, Steve Rogers, Tony Stark y el recién regresado Clint Barton se reunieron afuera de la celda de alta seguridad. Detrás de un vidrio templado reforzado, Wilson Fisk estaba sentado con grilletes de aleación pesada en ambas muñecas y tobillos. Hacer clic. La puerta se abrió. Uno a uno, entraron. Steve no pudo contenerse. ¿Dónde está Rory? Fisk arqueó una ceja. Si te lo digo, ¿me dejarás ir? Claro que no, replicó Tony. Me encerraste en esa lata, y tengo toda la intención de devolverte el favor. Fisk se burló. Entonces no gano nada por enfadar a Rory y ayudarte. ¿Por qué debería decir algo? Está bien. Había roto un puente con Rory y no había recibido nada a cambio, ¿por qué traicionarlo? Peggy Carter preguntó con calma. ¿Qué es lo que quieres? Quiero inmunidad total y que me ayudes a convertirme en alcalde de Nueva York. Dame esas dos cosas y te diré dónde está Rory ahora mismo. Fisk no le tenía lealtad a nadie. Claro, Rory lo había ayudado a conseguir poder, pero Fisk no sentía gratitud.
De hecho, incluso había considerado volverse contra Rory después de ganar fuerza, capturarlo y encerrarlo en algún laboratorio para producir más supersoldados a pedido. Tony bromeó. ¿Entonces ser malvado ahora tiene sus ventajas? Es tentador. Steve le lanzó una mirada a Tony. Nunca le había gustado el ostentoso multimillonario, y si Peggy no hubiera ordenado esta alianza, no habría trabajado con Stark. Aukeye finalmente habló. Director Carter, esto es lo que he descubierto. Los 2 laboratorios de Rory fueron financiados por este tipo. Las armas rusas también. Su banda está involucrada en todo tipo de crímenes violentos. Fisk se rió entre dientes. ¿Crees que arrestarme hará que Nueva York sea más segura? ¡Qué gracioso! Tony y Steve no entendieron lo que quería decir, nunca habían vivido en lo más bajo de la sociedad. En ese momento, casi todas las pandillas de la ciudad operaban bajo el control de Fisk. Había creado un sistema de orden clandestino, separado de la ley, pero igual de efectivo. Si lo eliminaran, esas bandas se desatarían como caballos salvajes. Las cosas empeorarían mucho más que antes. Hay un dicho. Lo único que mantiene a raya a un demonio y es un demonio más grande. Para combatir el caos, no se necesita orden, sino caos estructurado. Peggy Carter guardó silencio, pensando detenidamente. Luego dijo. Puedo ofrecerte un indulto. Pero no te ayudaré a convertirte en alcalde. Si tienes lo que se necesita, postúlate. Lo máximo que puedo prometerte es que no me interpondré en tu camino. Trato. Fisk aceptó sin dudarlo. En el fondo, sospechaba que Rory lo había traicionado. Era la única explicación de la rapidez con la que se desmoronaron las cosas. Una vez que tuvieron la ubicación aproximada de Rory, Carter ordenó al equipo movilizarse. Tony, sal con los demás. Nada de acrobacias solitarias. Justo cuando salieron del bloque de detención, Maria Hill entró corriendo. Director Carter, tenemos una situación. ¿Qué pasó? Hace 10 minutos, un apagón masivo azotó el centro de Manhattan. Las lecturas de energía muestran que toda la electricidad se está canalizando hacia los muelles de Hell's Kitchen. Los ojos de Peggy se abrieron de par en par. Es una trampa. Sin que ellos lo supieran, Rory también había instalado vigilancia en la fábrica. Había visto toda la pelea de Fisk con los superhéroes. Muévete. Ahora. Los instintos de Carter le gritaban que algo andaba muy mal. Un apagón en toda la ciudad solo podía significar una cosa. Rory necesitaba muchísima energía. Y había dejado a Fisk suelto a propósito para distraer a Shield. Eso significaba que Rory estaba listo para ir con todo. Este próximo enfrentamiento será el más peligroso hasta ahora. Y Peggy tenía razón, esta era la fase final del refuerzo genético de Rory. Wilson Fisk había sido el cebo, un peón sacrificatorio para traer a Shield mientras Rory completaba su evolución. 10 minutos antes esta vez, la cámara de conversión de energía era diferente, más parecida a una cápsula de éxtasis. 8 gruesos cables eléctricos se extendían hasta conectarse a enormes transformadores que, a su vez, extraían energía directamente de la red principal de la ciudad. Cuando la máquina se encendió, Rory quedó envuelto en una oleada de plasma azul y de agonía. Era como si su alma se quemara viva. Un tormento que lo arrastraba de un lado a otro, atravesando el umbral de la muerte. Crack, ZZT. Saltaron chispas de los cables. El plasma dentro de la cámara pulsó una vez, y luego se desintegró en una onda expansiva azul radiante que se extendió antes de desvanecerse. Charla. La vaina se abrió. Rory salió, desnudo, con cada nervio vibrando de energía pura. Hizo una pausa, examinando en silencio los cambios microscópicos en su cuerpo. Por primera vez, sintió su poder. Claro, se había sometido a 2 mejoras previas. Lo habían hecho más fuerte, pero no así. Ahora, después de la tercera fase, podía controlar esa fuerza y ejercerla. Apretó el puño. En ese momento, su poder se acercaba al de Thanos en su forma básica, al menos en teoría. Pero Thanos no era solo fuerza bruta. Poseía una piel indestructible, resistencia energética, inmunidad a las enfermedades y a la edad, y una mente tan aguda como la de cualquier erudito. Su voluntad pura era inigualable. Rory se vistió, la oleada de poder dentro de él todavía rogaba por ser liberada. Sonrió con suficiencia. Shield. Capitán. Vamos, es hora de ajustar cuentas. Y así esperó en los muelles a que llegaran. Pero al final y el que apareció no era quien él esperaba. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 37. Capítulo 37. El destructor de todas las líneas de tiempo. Tony no siguió las órdenes de Peggy Carter de esperar refuerzos.
En cambio, ataviado con su armadura Mark III, voló solo a los muelles de Hell's Kitchen. ¡Buu! Clan. El traje de Iron Man aterrizó sano y salvo. Pero no había rastro de Rory. Solo maquinaria fría y silenciosa. Rory había estado allí apenas un minuto antes, completamente preparado para enfrentarse a Shield. Pero entonces, en un instante, el mundo tal como lo conocía se retorció hasta quedar irreconocible. El suelo se plegó sobre sí mismo. El mismo edificio aparecía una y otra vez, copiado y pegado en el horizonte. Arriba ya no había cielo azul, sino un reflejo de la ciudad misma. Bajo sus pies no había tierra firme, sino un disco suspendido que flotaba sobre un abismo infinito, caleidoscópico y vertiginoso. La arquitectura circundante se desintegró, se volvió a ensamblar y luego se desintegró nuevamente, remodelándose en un mundo que Rory ya no reconocía. Dimensión del espejo. Comprendió inmediatamente de quién era esta obra. «Rory, ¿quién eres?». Una voz se escuchó a sus espaldas. Al darse la vuelta, Rory vio una figura vestida con una túnica amarilla, cuya capucha ocultaba la cabeza calva del anciano. Con las manos entrelazadas tras la espalda, permaneció a distancia, con la mirada escrutadora, estudiando a Rory con silenciosa intensidad. Rory respondió fríamente. «Me acabas de llamar por mi nombre. ¿Por qué preguntas quién soy? Sé tu nombre. No sé quién eres». Su voz, antigua y serena, transmitía una serenidad capaz de calmar hasta el corazón más atormentado. Rory también sintió su influencia. Como el hechicero más poderoso conocido de la Tierra, guardián de la Piedra del Tiempo y defensor de este reino, el anciano, reforzado tanto por la Piedra del Tiempo como por la Dimensión Oscura, era, a todos los efectos, invencible. Normalmente, no intervendría en conflictos mortales. Su función era proteger al mundo de amenazas interdimensionales. Entonces, ¿por qué estaba ella allí, arrastrándolo a la dimensión del espejo? El anciano caminó lentamente en círculo alrededor de Rory y luego dijo con calma: «No eres de este mundo. ¿De dónde vienes?». A Rory le dio un vuelco el corazón, pero su rostro se mantuvo sereno. «Vine de 1970. Primero viajé a 2023 con Steve y Tony, luego regresé a 1970, y desde allí, terminé en el presente». Frunció el ceño, pensativa. Tras un instante, formó una serie de intrincadas señales con las manos. El ojo de Agamotto se abrió sobre su pecho, liberando un suave resplandor verde. Cuando cerró los ojos, Rory movió los dedos. Deseaba desesperadamente arrebatar la gema del tiempo, pero no estaba seguro de poder vencer al anciano. Y quedar atrapado en la dimensión espejo no era un destino que le agradara. Tan cerca y pero intocable. Su forma se dividió en tenues imágenes superpuestas, cada una parpadeando en el tiempo. Momentos después, las ilusiones se disiparon. «Vi tu pasado y tu futuro», dijo. «Apareciste de repente en 1970. Cuéntame qué pasó antes». «No puedo», respondió Rory sin dudarlo. «Yo tampoco sé cómo llegué a 1970. Así que, lo siento». El anciano esbozó una sonrisa cómplice. «Así que guardas secretos». «No importa. Alguien viene a buscarte. Al menos, puedo asegurarme de que ya no representas una amenaza para este mundo». «¿Qué quieres decir con eso?». Rory frunció el ceño ligeramente. Ella sonrió de nuevo. «Strange me contactó. Me dijo que eres de su universo y que eres extremadamente peligroso. Quiere traerte de vuelta y encarcelarte antes de que puedas causar más daños irreversibles». El tono de Rory se endureció. «¿Por qué haces esto?». «Porque creaste una nueva línea temporal», dijo en voz baja. «Y aunque estos asuntos no suelen ser de mi incumbencia, sí tengo cierta responsabilidad». «Qué ridículo. ¿Qué tiene que ver conmigo?», espetó Rory. No entendía del todo su lógica, pero una cosa estaba clara. No tenía intención de volver a 2023. Ese fue el punto álgido del poder de los Vengadores. Incluso Thanos fue vaporizado allí. ¿Qué posibilidades tenía? El anciano agitó una mano. Innumerables hilos verdes aparecieron en el aire, cada uno salpicado de nodos brillantes, algunos con solo uno o dos, otros con una docena o más. Tocó un hilo. «Has viajado en el tiempo. Debes comprender la naturaleza de las líneas temporales». «En realidad no», admitió Rory. «Solo sé que el pasado no siempre afecta al futuro, y a veces, el futuro puede convertirse en pasado. Cada uno de estos hilos representa una línea de tiempo», explicó. «Los nodos brillantes representan individuos y, también, los puntos de anclaje de esa línea de tiempo.
Mientras los puntos de anclaje permanezcan, la línea de tiempo se mantendrá. Ella lo miró. ¿Sabes qué pasa si un ancla se ve comprometida? Rory negó con la cabeza. Este mundo se derrumbará, dijo en voz baja. Como un árbol marchito que pierde su vitalidad, esperando en silencio la muerte. Todos desapareceremos. Tú, yo, todos nosotros. Volvió a mover el brazo. Todos los hilos verdes, menos uno, desaparecieron. Esta única línea temporal flotaba ante ellos. Desde el momento en que apareciste en 1970, dijo, un ancla cambió. Alguien que debía vivir y morir según lo previsto por la historia, Peggy Carter, se convirtió en una nueva ancla. Una rama se separó de la línea de tiempo. Esto, dijo, señalándolo, es nuestra realidad actual. Una línea de tiempo que no estaba destinada a existir. Rory parpadeó. ¿Es culpa mía? Ella asintió. ¿Recuerdas el sujeto de prueba de tu último experimento? No te lo llevaste. Peggy lo encontró. La mordió. Eso fue lo que lo cambió todo. Rory se dio cuenta de golpe. Con razón Peggy Carter parecía tan joven todos estos años, había mutado. Aún así, frunció el ceño. Aunque sea cierto, ahora vivo aquí. ¿Por qué enviar a Strange a arrastrarme de vuelta? El anciano suspiró. He visto tu futuro, Rory. Matarás a todos. A Steve Rogers, a Clint Barton, incluso a Strange, que está operando a pocas cuadras de aquí. Acabarás con todos los miembros de los Vengadores. Incluso a mí. Eres demasiado peligroso para quedarte. Un extraño de la otra línea temporal se encargará de ti. La expresión de Rory se endureció. Claro, había pensado en matar al viejo helado Steve Rogers, pero no a los demás. Quizás algo inesperado ocurriera en el futuro, pero eso no era razón suficiente para decidir su destino. Entonces sí podría destruir el mundo. Por lo tanto, ¿destruirlo primero? Su fría mirada se clavó en la del anciano. ¿Y si digo que no? Ella lo miró a los ojos y vio la sombra del hombre en que podría convertirse. Su tono se volvió firme. Entonces no te molestes en resistirte. No servirá de nada. Aún me gustaría intentarlo.